Hola, hola, muy buenas noches a todas, a todos. Pues ya estamos aquí una vez más, aquí transmitiendo en vivo y en directo desde Sociedad Wicca México AC. Y bueno, para nosotros es un placer el poder seguir, regresar con estas cápsulas aquí en Sociedad Wicca México AC. Y bueno, pues eh, nuestro tema de hoy creo que es un tema bastante interesante que tiene que ver con esas experiencias eh, extrasensoriales. Es interesante, creo que es uno de los temas interesantes el que nosotros empecemos pues, a saber cómo es que podemos nosotros tener estas experiencias, cómo es que las podemos percibir, darnos cuenta qué es lo que está sucediendo. Yo he tenido varias experiencias a lo largo de mi vida, he tenido muchas experiencias con respecto a estas percepciones extrasensoriales. Y bueno, también es importante porque muchas veces pensamos que todo lo que sucede que no logramos entender, muchas veces pensamos que todo tiene que ver con una cuestión pues que no es normal, que se sale como de la cuestión natural de las cosas. Entonces, ¿qué es lo primero que requerimos hacer? Bueno, pues lo primero que requerimos hacer es saber distinguir entre un evento extrasensorial, ¿sí? Una experiencia extrasensorial, o si realmente hay algo que está produciendo estos efectos, estas sensaciones y que no tienen nada que ver con una cuestión de energías extrasensoriales. Entonces, primero hay que distinguir cuáles son estas energías extrasensoriales para poder delimitar nuestro conocimiento de lo que estamos percibiendo. Muchas veces podemos estar podemos estar en un lugar abierto, por ejemplo en el campo, podemos estar inclusive en nuestra casa, en nuestro negocio, y obviamente puede ser que en estos momentos, en estas estancias, uh, ya sea ya sea fuera de casa o dentro de casa, pues obviamente pues hay muchos manejos energéticos, hay muchas manifestaciones de energía. Entonces hay que nosotros aprender a distinguir estas manifestaciones de energía y saber cómo yo puedo darme cuenta cuando estamos hablando de una situación, de una percepción extrasensorial, y cuando simplemente es algo que está sucediendo, una manifestación de la naturaleza que a lo mejor no lo conocemos y que por eso pensamos que está haciendo algo extrasensorial. Entonces eso es importante. Y bueno, mi nombre es César Ramsay y bueno, pues soy fundador de Sociedad Wicca México AC, y aquí nos acompaña también, por favor, Fabiola de Ramsay, fundadora del Coventry Avalon. Yo creo que el tema es bastante interesante, esta cuestión de las sensaciones, de las experiencias extrasensoriales, es bastante candente luego el tema. Por ahí hemos encontrado manifestaciones, ¿no?, de todo tipo en cuanto a este tema se refiere, tanto creyentes como no creyentes, así como también gente que luego le da una carga a estas experiencias, cargas que a veces siento yo no les corresponden o me las mandan a dimensiones que no son las indicadas, más allá de cómo se lleguen a dar estas manifestaciones, de cómo nosotros sobre todo las lleguemos a percibir, ¿no? Esta a veces necesidad del ser humano de comprobarlo y verificarlo todo y tenerlo hasta por medios, ya sea a través de grabaciones, de videos, de fotografías, forzosamente querer comprobar lo que únicamente es inherente a cada uno de nosotros, a nuestra energía y a esta capacidad precisamente que tenemos de percibir y de ver cosas que los demás pues no. Y bueno, entonces aquí se torna interesante el tema. Y bueno, entonces yo les comentaba, yo les compartía que es bien importante el que nosotros empecemos a identificar cómo podemos nosotros darnos cuenta de que estas energías pues tienen que ver con algo que está fuera de lo común. Y bueno, yo les quiero compartir en primer lugar que estas experiencias extrasensoriales pues se manifiestan de diferentes formas.
Una de esas formas, que es en la que más comúnmente yo la puedo percibir, que bueno, puedo percibirlo de varias formas, pero la que es como más constante y más común, uno de los ejemplos, tiene que ver, por ejemplo, con cacofonías. ¿Quién de ustedes no de repente ha escuchado en su alrededor, ha escuchado como ciertas voces que de repente no hay nadie y escucha ciertos susurros, ciertas voces, puede ser de una forma muy clara o muy lejana, pero empiezas a escuchar como ciertas voces, ciertas palabras. Entonces, aquí empiezan las cosas interesantes, porque de repente puedes tú pensar que pues sí, ya me dio, ya voy con el médico, voy con el doctor y me llevan al psiquiatra y me dice, ¿sabes qué? Tú eres candidato o candidato para ser esquizofrénica o esquizofrénico, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, porque a mí ya me hubieran encerrado en el manicomio porque yo sería perfectamente una persona que entraría en ese perfil, ¿no? Porque en lo personal yo he escuchado sonidos, palabras que me están hablando, o sea, voces que me están hablando. Y que obviamente, realmente son voces que yo percibo por mi pensamiento, por mi cabeza. Esa es una forma, pero hay otra donde tú escuchas los susurros, tú escuchas la voz, tú escuchas inclusive las palabras que te están mencionando, como si alguien estuviera a tu lado y estuviera hablándote, o estuviera lejos, pero también te estuviera hablando. De hecho, por ahí nosotros tenemos ahí un video, aquí que también fue aquí en Casa Coven. Tenemos un video donde estamos dando una clase y una plática introductoria, y de repente se escucha una grabación, como si fuera una grabación, se escuchan sonidos atrás de mi voz, ¿sí? Diciendo ciertas palabras, diciendo ciertas cosas. Y de repente, bueno, dijimos, ¿y esto qué tuvo que ver con esto? Pensamos que pues había sido como algo del ambiente o de otras personas, porque estábamos aquí acompañados, y revisamos muchas veces esa grabación y no tenía que ver con nada del espacio, no tenía que ver con nada de lo que estábamos presentes, sino que realmente en ese en vivo que estábamos haciendo hubo una cacofonía. Y para quien se interese, de los que están aquí en vivo con nosotros en esta cápsula de Sociedad Wicca México AC, bueno, pues simplemente mándenos un comentario aquí por el inbox y nosotros les hacemos llegar ese video para que puedan notar esa cacofonía. Entonces, eso es interesante, es como requerimos nosotros primero revisar que realmente sea algo fuera de lo normal, fuera de lo común, y bueno, darle un procesamiento adecuado, y bueno, decir, ok, como a nosotros nos ocurrió, esa cacofonía realmente se mostró, ¿sí? ¿Cuál fue tu experiencia de esa cacofonía? Yo creo que fue muy peculiar porque si bien es cierto, cuando nosotros damos este tipo de pláticas a público abierto, Casa Coven siempre procuramos que sea un lugar que esté en armonía, que esté purificado, siempre protegido con todas nuestras protecciones y todo. Pero cuando abres las puertas de tu casa a personas que no conoces, a individuos que no sabes qué cargas traigan, ¿no? Por mucho que protejas, por mucho que limpies, no le vas a hacer una limpia a cada una de las personas que ingresa luego a nuestras pláticas, a nuestros talleres aquí. Pero fue muy peculiar porque lo que se escuchaba en esa grabación, lo que alcanzamos a percibir, de entrada desde que empezó la plática, mucha gente nos decía que si había niños pequeños, que si teníamos aparte más mascotas que las que aquí estaban, que quien subía y bajaba las escaleras, ¿no? Pero sobre todo el escuchar eso, el mensaje que nos dio esa entidad que se manifestó, para mí fue muy, muy interesante, ¿no? Y tan así que finalmente las personas que vinieron a esa plática, que era para integrarse al círculo de estudio, los que se quedaron
pues, a la fecha son personas que continúan con nosotros, que tuvieron un desarrollo hermoso, pleno, que son unos seres impresionantes, pero los que no, siento que como que para ellos iba dirigido ese mensaje en ese momento, ¿no? Fue muy claro, yo siempre he dicho que es uno de tantos guardianes que siempre nos han andado rondando y que nos dijeron, a ver, esa información no la sueltes, esa información no la des. A título personal yo no lo sentí agresivo, han sido yo creo que muy, muy pocas veces, muy contadas veces en las que he sentido que algo de esa densidad transgreda los escudos y las protecciones que tenemos en casa o que tengamos nosotros mismos, pero sí siento que fue mucho de advertencia, ¿no? De ten cuidado, de no compartas, de ojo hacia dónde te estás dirigiendo, ¿no? Con esta información. Y fíjate que aquí nos comenta que ella escucha voces y que dormida habla en otro idioma con otros seres que ella no conoce. Ahí Fabiola tiene totalmente ahí una experiencia, bueno, yo también la tengo, pero refiriéndome a ella, donde ella también de repente en la noche habla otros idiomas, habla en otras, en otras lenguas, ¿no? Y bueno, ¿qué les puedes compartir con respecto a esa parte? Porque bueno, eso yo lo he experimentado de forma, Pues es que ahí radica lo cruel en este tipo de manifestaciones, ¿no? Digo, mi experiencia con este tipo de eventos extrasensoriales viene desde muy pequeña, realmente viene desde muy niña todo este tipo de manifestaciones, y siempre fui muy osada a platicarlo, ¿no? Y en su momento con la gente alrededor a pedirme que guardara silencio y que dejara de manifestar aquello, porque como bien decíamos al principio del video, pues te terminan dopando, te terminan llenando de píldoras o haciéndote procedimientos médicos más severos, y no era esa la finalidad. Mi experiencia a partir de todo eso, sobre todo con este tema que les platicas, César, yo no conocía de esta capacidad, por así decirlo, ¿no? De en sueños, como por ahí manifestaba una de las chicas que nos contactó, de hablar en otros dialectos, de hablar en otros idiomas, de entrar en este tipo de contacto a lo mejor con otras entidades, hasta que no empiezo a dormir en pareja, ¿no? Y es precisamente mi pareja la que me llega a decir, oye, pues hablas dormida y hablas en otros dialectos, nunca me has grabado, nunca me has grabado, la verdad. No recuerdo yo así. Ya lo voy a empezar a hacer, y ya les estaré comunicando en otra transmisión qué sucede. Sobre todo porque en muy contadas ocasiones, voy a ser muy honesta en ese sentido, únicamente en 3 ocasiones que yo recuerde, he traído al aquí y a la hora algunos fragmentos de eso que recuerdo, mínimos. Lo llegué a compartir en su momento con algún otro maestro dentro de nuestras tradiciones. Uno de ellos me comentaba que uno de sus dialectos parecía ser arameo, otro parecía ser un dialecto parecido al egipcio antiguo, al idioma que se hablaba en el antiguo Kemet, y el otro definitivamente no lo terminamos de identificar. A esto quiero agregar, yo no tengo estudios en estos idiomas. El único idioma alterno que manejo aparte del español pues es el inglés. O sea, no estoy letrada en otro idioma que tú dijeras, bueno, ya estudiaste algo. Sí, he estudiado a los últimos 2 años bastante sobre el panteón egipcio, acerca de las divinidades egipcias. No me he metido tanto en el lenguaje por lo mismo, ¿no? De alguna manera no interferir, no agregar información extra, sin antes darnos esta oportunidad. Es algo que yo siempre he buscado en este tipo de manifestaciones, que no haya una contaminación externa a lo que se está manifestando, pero que sí haya esa posibilidad de, en este caso, por ejemplo, nosotros que vivimos juntos, uno al otro analizar
uno al otro, tratar de detectar sin forzar las circunstancias, sin forzar las situaciones, chicos, que eso es muy importante. Hace días veíamos ahí algunos videos que nos enviaban de personas tratando de ver cuestiones de poltergeist, cuestiones de movimientos energéticos, y forzaban la situación y definitivamente pues no se manifestó nada. El video no mostró, no arrojó absolutamente nada. Yo siempre he vivido y experimentado este tipo de manifestaciones de orbes, de espíritus. En el momento en el que sucede, pues hoy en día tenemos estas ventajas a la mano. Automáticamente enciendes con un clic, con un agitar, se activa la cámara y empiezas a filmar. Pero de ahí a invocar, a entrar a una sesión para jalar la energía que se encuentre por ahí presente, tratar de forzar la situación, ahí sí yo digo que hay que andarnos con muchísima precaución, con muchísimo cuidado, y rodearte sobre todo de un círculo de personas que estén preparadas para lo que sea que se vaya a manifestar. Sí, soy totalmente de acuerdo con Fabiola, pero también hay que recordar que una de las experiencias extrasensoriales pues tiene que ver con la manifestación de cuando una persona tiene mediumnidad, ¿no? O sea, esta parte de la mediumnidad también tiene que ver con estas experiencias extrasensoriales. Entonces, no es algo que sea como algo peligroso. Sin embargo, pues es algo que te lleva, que requieres tener experiencia, que requieres estar pues con gente a tu alrededor que sepa el tema y que sepa en algún momento dado cómo trabajar con esas energías, ¿sí? Pero ese es otro tema muy importante, de estas expresiones, de estas experiencias extrasensoriales, la parte de la mediunidad. También hay que mencionar esta parte de la clarividencia, ¿no? La clarividencia también es una experiencia extrasensorial, y por medio de esta clarividencia, que así como lo dice la palabra, es ver claramente. Pero no solamente es ver claramente con nuestros ojos físicos, sino que también aquí tenemos una experiencia de tener una visión espiritual, de tener una visión en esta parte astral, donde podemos nosotras y nosotros tener esa capacidad, esa percepción, donde podemos ver esos campos energéticos que no necesariamente son de los seres humanos, que también puede ser de entidades que no sean tangibles, que sean incorpóreas, pero que su vibración la podemos nosotros notar. Entonces eso también es importante traerlo aquí al tema con respecto a esas experiencias extrasensoriales, que muchas veces la llaman paranormales también, ¿no? Fíjense cómo aquí muchas veces, en mi experiencia, puede ser que las personas hablen con nosotros y nos digan, ¿sabes qué? Pues es que pensamos que nos están haciendo un mal porque en nuestra casa se escuchan cosas, se sienten presencias y hay muchos movimientos energéticos. Entonces, de entrada, nosotros no podemos pensar que ahí hay presencias, que hay cosas extrañas. Requerimos hacer como toda una planeación, estar en el lugar y empezar a percibir qué manifestaciones son, de qué manera se están expresando, para que de una u otra forma podamos nosotros distinguir cuál va a ser el tratamiento a darles. Porque muchas veces, aquí es como fácil confundir, porque muchas veces cuando estamos en un lugar, por ejemplo, cuando estamos dentro de una casa, de la oficina, de alguna habitación, en lo que sea, que estemos dentro de una habitación, puede ser que obviamente hay experiencias emocionalmente hablando muy fuertes. Entonces puede ser que en esa habitación, en ese lugar en específico, pues haya dado como algo muy violento o algo muy, muy fuerte emocionalmente, y que esas vibraciones de esa parte emocional, de ese shock que hubo en ese momento, vamos a hablar de hace 100 años, pero es el mismo lugar. Obviamente puede ser que estemos hablando no de una experiencia extrasensorial, sino que más bien estamos hablando de una energía estancada y que está creando un vórtice, que está creando algo que se está repitiendo momento a momento. Lo que se está hablando de un bucle en el tiempo, pero es un bucle formado por una resonancia de vibración que se quedó en esa estancia, en ese lugar en específico,
por esta situación emocional, por este evento que fue muy fuerte y que en ese momento, bueno, se pudo quedar plasmado en la vibración de ese lugar en específico. Entonces requerimos también tener la oportunidad de tener esa distinción. Entonces a mí me gustaría que Fabiola, en su experiencia, ella tiene mucha experiencia en eso, nos pudiera compartir cómo ella puede distinguir si es algo que es del lugar o si realmente hay algo que está manifestando, hay una manifestación extrasensorial. ¿Cómo puede ser esta distinción a esta experiencia? Híjole, mira, ahí sí está, digo, desde mi trinchera, desde lo vivido, voy a decir que tengo una gran ventaja. Me ha tocado compañeros que van en búsqueda, ¿no? O tratando de auxiliar de alguna manera en estos procesos de limpia, en estos procesos de despojo, en estos análisis, como bien indicas, ¿no? De si realmente les están haciendo un mal, si es una huella energética, si es una entidad, si es algo que la misma familia jaló y se quedó ahí, si es un ser algún familiar que trascendió y no ha terminado de pasar hacia la luz, si es algún interdimensional o todo esto. Muchas veces el estudio, el trabajo, el identificar la vibración de cada una de estas energías es lo que nos permite saber de qué estamos hablando, de qué estamos trabajando. A mí me tocó aprender al revés. A mí me toca poder darme cuenta qué es lo que está ahí y luego investigar qué es aquello que estoy viendo. Cuando se trata de una persona, de algún familiar que ha trascendido, que de alguna manera jalamos, que de alguna manera no queremos soltar porque nos duele, porque hay apegos, por lo que sea, es muy fácil de identificar y es más fácil todavía identificar cuando ves al individuo de la familia que lo está jalando. Cuando ves a una persona que trascendió y no sabe, no se ha percatado que trascendió porque su muerte fue muy repentina, porque fue violenta, porque fue en un momento en el que no se esperaba, también se detecta porque generalmente el espíritu así lo manifiesta. Pero cuando ya estás hablando de residuos energéticos, cuando ya estás hablando de impactos energéticos que se generaron en casas, en edificios, en terrenos y que después se construyó sobre estos terrenos, estas cuestiones sobre todo en nuestro bello México, ¿no? De los crecimientos de las ciudades y empezar a construir sobre los antiguos cementerios, sobre lugares sagrados, deja una energía muy peculiar. Y les repito, en mi caso fue aprender al revés, qué estoy viendo y qué es. Es muy interesante esta fase, ¿no? de los videntes o de los mediums, porque no todos los mediums ven. Muchos mediums únicamente escuchan, perciben, huelen. El vidente, aparte de que tienes todas estas percepciones, ves y puede llegar a ser realmente muy impactante, sobre todo cuando es desde muy pequeños, ¿no? Muchas veces los que tengan chicos, los que tengan hijos pequeños en casa, yo creo que los hemos llegado a escuchar en esta cuestión del monstruo del closet, del monstruo bajo de la cama, el niño o la niña que juega conmigo, y en esta sociedad en la que nos desenvolvemos, pues no es más que adjudicado a la imaginación del niño, a algo que vio en la televisión, a algo que le está causando un impacto y no le damos la importancia adecuada o simplemente los silenciamos, no los escuchamos y los dejamos de lado. Los niños tienen esta percepción, todos los niños tienen esta percepción más desarrollada que los adultos, perdón. ¿Por qué? Porque el adulto ya nos vemos inmerso en esta sociedad, en este ámbito, donde, como decíamos, si tú dices que tú ves, si tú compartes esta información, si tú le platicas a alguien más de esta información, pues ¿qué va a pasar? Te van a tachar de loco, te van a tachar de una persona que no tiene una credibilidad válida, ¿no? Entonces te callas y te reprimes. Pero los chicos no es así. Cuando tú trabajas con un pequeño desde esa edad y lo ayudas a desarrollar y lo ayudas a entender qué es lo que está sucediendo en su entorno, no nada más vas a desarrollar una persona consciente, sino también vas a desarrollar una persona que ayude a que los demás sean conscientes acerca de este trabajo, con estos mundos paralelos, con estas otras dimensiones que se encuentran presentes a la par que la nuestra.
En mi caso muy particular, el identificarlos me ayuda, me da esa pauta para decidir en su momento qué hacer, si ayudar a esa persona a través de este camino de luz a que se dirija a ese trascender final, si definitivamente se requiere hacer un despojo y luego acudir a las personas que saben acerca de despojos, que saben acerca de destierros, que saben acerca de limpias, pero ya dando esta indicación, ¿no? ¿Qué es lo que está presente? ¿Cuál es la energía residual que está ahí? ¿O cuál es la entidad, la criatura, el ser que se está manifestando en ese espacio? Y cómo poder trabajarlo. Y bueno, pues ya para cerrar esta primera cápsula, este reinicio, este regreso de las cápsulas aquí de Sociedad Wicca México AC. No sé si tengas algo más que compartir. Bueno, para cerrar esta primera edición de experiencias, de estas experiencias extrasensoriales, bueno, pues simplemente quiero decirles que, bueno, para mí es una bendición el poderte tener aquí a cada una y a cada uno de ustedes para poder compartirles un poco de estas experiencias. Y bueno, que sepan que este es el primero de varias cápsulas referentes a este tema, porque vamos a ir deshebrando todo este tema. Y bueno, si hay algún tema que realmente te interese a ti, pues simplemente mándanos un inbox para saber cuál es el tema que quieren que platiquemos y que de esa forma podamos compartirles más en profundidad de varios temas que son de importancia. Y bueno, para cerrar esta cápsula hay que mencionar que aquí lo importante es que estos fenómenos, estas experiencias extrasensoriales, lo que yo sugiero es que las veamos como algo supernatural, porque de hecho eso son cosas que son muy naturales. Obviamente, pues no es algo que sea común. Una cosa es que sea común y otra cosa es que sea natural, ¿sí? A lo mejor no es algo como muy común o es algo que no todas las personas o todos los seres humanos podemos percibir, ¿sí? Pero bueno, si nosotros tenemos esa bendición y tenemos esa oportunidad de percibir, o si podemos desarrollar esas habilidades extrasensoriales, porque también eso se puede desarrollar, bueno, pues simplemente hay que estar ahí pendientes y alertas. Es algo que es parte de la vida, es algo que es parte de la energía, de cómo se manifiestan las energías, de cómo se manifiesta la vida y la muerte, cómo los planos se pueden entrelazar. Entonces es algo que es muy natural. Y eso es, en mi experiencia, algo importante que requerimos decirle a las personas que están a nuestro alrededor, que pueden tener experiencias o no dentro de estos temas que tienen que ver con estas experiencias paranormales o extrasensoriales. Y bueno, los dejo y las dejo con esta inquietud para que en la semana que ya les estaremos ahí subiendo el flyer para que sepan qué día estaremos transmitiendo ahora sí que la segunda edición de este tema, para que estén presentes y pendientes a eso. Ahora, si te gustó esa cápsula, pues te pido que, aparte de que les dé likes, pues la compartas. Comparte esta información. Sí, es importante que las demás personas empiecen a tener una percepción de la realidad de una forma diferente, para que pues obviamente sepan que no es una locura, sepan que todo está dentro de lo que es la naturaleza y que es algo que es totalmente normal. ¿Sale? Así como nosotros nos despedimos, mi nombre es César Ramsay. Fabiola del Monte. Feliz partida, feliz reencuentro, benditas y benditos sean. Nos vemos en la semana, estén pendientes y si esa información les sirvió y les gustó la cápsula, pues compártanla. Hasta la próxima. Mágica noche.